La rebelión secreta de los tres ángeles. ¿Qué pasaría si te dijera que Lucifer no cayó solo? Durante siglos, los textos sagrados han mencionado una rebelión en el cielo, pero lo que pocos saben es que tres ángeles lo acompañaron en Muenoech, secreto. Nombres que fueron silenciados, borrados y ocultos tras símbolos y enigmas. Esta historia ha sido escondida, reprimida por el miedo, y ahora, por primera vez, vas a descubrir la verdad prohibida detrás de la caída más oscura del universo celestial. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu visión del bien y del mal para siempre. El murmullo, antes del caos, y se halló guerra en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, antes del estallido del conflicto. Celestial, cuando los cielos aún brillaban en armonía, existía una inquietud que se deslizaba como sombra entre los coros angelicales. Los cielos no eran un lugar inmóvil, eran un reino vivo, lleno de jerarquías, órdenes y pensamientos. Y entre las incontables huestes celestiales, 4 figuras comenzaron a apartarse del resto. Lucifer, el portador de la luz, era el más brillante de todos. Su belleza era inigualable, su sabiduría profunda, pero también su orgullo. No obstante, pocos saben que su rebeldía no se gestó en soledad. A su alrededor, 3 ángeles comenzaban a inclinarse, no solo ante su carisma, sino ante una visión alternativa del orden celestial. El primero de ellos era Sariel, el ángel del conocimiento oculto. En los textos apócrifos, su nombre aparece como quien cuestionaba los límites del saber impuesto por el Altísimo. Lucifer encontró en él un eco. ¿Por qué ciertos misterios estaban prohibidos incluso para los más puros? ¿Qué temía Dios que descubrieran? El segundo, Azael, era un custodio de las formas, del arte, de la creación. Su don para moldear la materia y dar forma al cosmos era admirado por muchos. Pero en su interior crecía una sed. Crear sin permiso, diseñar según su propia voluntad, no bajo los dictados divinos. En conversaciones clandestinas con Lucifer, Azael comenzó a preguntarse si la verdadera libertad era un acto de traición o de justicia, y el tercero, el más enigmático, era Penemue, llamado por algunos el susurrador de palabras. Penemue poseía la capacidad de infundir sabiduría a los mortales, de enseñarles a leer, a pensar, a cuestionar. Fue él quien sembró la primera duda entre los humanos, mucho antes del Edén. Su alianza con Lucifer no fue forjada en odio, sino en la idea de que la humanidad merecía saber más, incluso si eso implicaba la caída. Estos 3 no eran simples seguidores, eran pilares invisibles de una revolución silenciosa, una conspiración espiritual que no estalló de golpe, sino que se tejió como una red, imperceptible al ojo común. Las reuniones entre ellos eran sutiles, escondidas entre actos de obediencia y cantos de alabanza. No se gritaban rebeliones, se murmuraban verdades alternativas. Se preguntaban si la obediencia absoluta era sinónimo de justicia o simplemente de control. Y en esa duda, en esa grieta, nació la fractura más profunda del universo. Fue Penemue quien pronunció las palabras que sellaron el pacto. Si el conocimiento es pecado, entonces fuimos creados para pecar. Lucifer sonrió. Azael asintió. Sariel alzó la vista, y el cielo tembló por primera vez. Los tronos aún no lo sabían. Los serafines aún cantaban, pero una tormenta ya estaba en camino. Y no era una tormenta de fuego, sino de conciencia. La ruptura del firmamento. ¿Quién como Dios? El grito de Miguel resonó, pero el silencio de muchos fue aún más aterrador. El cielo, aunque brillante a los ojos de los hombres, oculta más secretos de los que jamás se han revelado. Los coros seguían entonando himnos, los tronos giraban en círculos de gloria, y los querubines velaban la presencia divina. Pero bajo esa superficie celestial algo se gestaba. Una verdad no autorizada, una idea peligrosa, el libre albedrío. Incluso en el cielo, Lucifer, junto a Sariel, Azael y Penemue, ya no era simplemente un arcángel cuestionador. Era ahora el líder de una visión alternativa, un portador de luz no para Dios, sino para sí mismo. Y fue Sariel quien cruzó primero el umbral. Fue él quien, oculto entre constelaciones, comenzó a registrar los patrones del universo, a escribir un códice de conocimiento prohibido. En él plasmó secretos que ni siquiera los serafines conocían. La estructura misma del alma humana, los límites de los planos celestiales y las claves para traspasarlos. Azael, por su parte, no esperó más. Desde el corazón de las estrellas forjadas, comenzó a crear formas no autorizadas.
criaturas que nunca vieron la luz porque su existencia misma era una afrenta. Ángeles deformes, entidades sin nombre que no nacieron del mandato divino, sino del deseo de experimentar más allá del diseño original. Y Penemue, o Penemue, fue él quien descendió sutilmente entre los hombres. No en cuerpo, sino en susurros. Inspiró sueños, trajo palabras al oído del primer hombre. El conocimiento comenzó a infiltrarse. El don de escribir, de recordar, de pensar. ¿Fue la serpiente en el Edén? No, pero fue la idea que le habló. Una semilla que aún hoy da fruto en nuestras preguntas más incómodas. Fue entonces cuando el cielo comenzó a fragmentarse. La rebelión no fue un estallido, fue un desgarro, como si un velo sagrado comenzara a deshilacharse, hilo por hilo, hasta que el trono sintió la ruptura. Los ángeles leales miraban en silencio. Algunos sabían, algunos callaban por miedo. No todos estaban convencidos de lo que se avecinaba, pero ya era tarde. El arcángel Miguel, el gran guerrero, levantó su espada por mandato divino. El cielo resonó con una pregunta que aún sacude los confines del universo. ¿Quién como Dios? Y esa fue la sentencia. Lucifer no respondió. Azael retrocedió, pero no se rindió. Sariel cerró el códice con fuego. Penemue murmuró palabras que hicieron temblar a los vigilantes. Entonces la batalla comenzó. Y aquí, amigo que escucha, si has llegado hasta este punto, déjame decirte algo importante. Lo que vas a descubrir a continuación no ha sido contado en los púlpitos ni en las escuelas. Lo que viene es lo más oscuro, lo más oculto y quizás lo más perturbador de esta historia. Así que no te vayas, no apartes la mirada, porque lo más impactante está por revelarse. La caída, el castigo y la última puerta. Y no se halló lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis capítulo 12 versículo 8. Cuando el conflicto alcanzó su clímax, el cielo dejó de ser un refugio. Se convirtió en campo de batalla. El rugido del universo se partió en dos, como si el mismo tejido del tiempo se estremeciera ante la primera guerra espiritual. La batalla no fue física. No hubo sangre ni carne. Fue una lucha de principios, de lealtades y de verdades que chocaban, como relámpagos invisibles. Miguel no venció por fuerza, sino por autoridad. Y Lucifer con sus 3 fieles no fue derrotado, fue expulsado. El decreto fue fulminante. Lucifer sería arrojado al abismo y con él sus seguidores. Pero a los 3 ángeles que lo acompañaron se les impuso un destino más siniestro. Sariel, el ángel sellado Sariel, cuyo códice contenía secretos del alma, fue sellado entre los planos. Ni en cielo ni en infierno, su esencia quedó atrapada en un estado intermedio. Se dice que su conocimiento aún flota en los sueños de algunos hombres y que aquellos que lo interpretan enloquecen o despiertan, según su destino. Algunos manuscritos antiguos, prohibidos por siglos, aseguran que Sariel susurra aún desde el limbo, esperando que alguien rompa el sello de su códice oculto. Azael, el condenado a la tierra. A Azael se le negó el cielo y el abismo. Fue encadenado al plano terrestre, no como espíritu libre, sino como prisionero entre las montañas, sellado por fuego celestial. Pero la leyenda dice que sus cadenas se debilitan, que sus creaciones aún deambulan por el mundo, disfrazadas de avances y tecnología. Algunos sabios creen que cada revolución humana lleva su firma escondida y que su liberación marcaría el inicio del segundo éxodo celestial. Penemue, el invisible entre nosotros, el castigo más enigmático fue el de Penemue. Dios no lo condenó ni lo exilió, lo dejó entre nosotros. Como un susurro perpetuo, Penemue habita en las palabras no dichas, en los libros prohibidos, en los pensamientos que nadie se atreve a pronunciar. Él es la duda, el conocimiento que inquieta. No tiene forma, no tiene cuerpo, pero vive en cada pregunta que desafía lo establecido. Muchos afirman que Penemue fue quien inspiró a los sabios de Babilonia, a los alquimistas del medioevo, a los pensadores silenciados por la Inquisición. ¿Y hoy? Hoy podría estar detrás de esa idea que te hace cuestionar todo. El último secreto, ¿pero realmente fueron vencidos? Algunos teólogos esotéricos aseguran que estos 3 ángeles no han dejado de actuar, que sus influencias permanecen, ocultas, disfrazadas, disfeminadas en cultura, ciencia y hasta en religión. El códice de Sariel, las formas de Azael y las palabras de Penemue formarían parte de un plan más profundo, uno que aún no ha terminado. Y lo más inquietante es que Lucifer nunca rompió su vínculo con ellos.
Lo que fue una rebelión podría haber sido solo la primera fase de un propósito más antiguo que la misma creación. La caída no fue el final, fue la llave que abrió la última puerta, y esa puerta aún no se ha cerrado. Si esta historia te estremeció, te hizo pensar o te dejó con más preguntas que respuestas, entonces esta batalla sigue viva dentro de ti. Suscríbete para no perderte las próximas revelaciones. Comenta qué piensas sobre estos tres ángeles. ¿Merecían su destino o eran portadores de una verdad prohibida? Comparte este video con alguien que esté listo para mirar más allá de lo que siempre le enseñaron. La rebelión no ha terminado, solo ha cambiado de forma.